Dentro de la industria, se presume que DreamWorks, en sus inicios, buscaba algo distinto para romper con el molde de películas animadas infantiles. Como resultado, los productores tomaron decisiones alejadas de las que caracterizaban a la competencia, llegando a contratar como consultores a profesionales en áreas específicas con el fin de obtener un producto tan audaz como arriesgado. El primer experimento se resumió en la inclusión de un exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien durante su estadía en la compañía decidió mantenerse anónimo por motivos profesionales. No fue contratado para hacer dibujos, no estaba realmente interesado en la labor artística, solo deseaba contar una historia que él sentía que debía salir a la luz. Nadie esperaba que pusiera sobre la mesa un caso tan contrastante con los principios del estudio. Según cuentan, la inspiración real para la creación de lo que posteriormente sería la película de Los tipos malos, salió de un expediente policial oculto, archivado en los sótanos de la Comisaría Central de Los Ángeles, claro que luego sería infantilizado gracias a la influencia de la saga de libros del escritor australiano, Aaron Blabey. Una carpeta gruesa, sellada con cinta roja, cuya lectura estaba permitida solo para los altos mandos del cuerpo. El detective había cubierto un caso extraño a mediados de los 90. Un expediente que jamás apareció en los registros oficiales ni en la prensa. En Estados Unidos, la costumbre es documentar solo los casos resueltos. Admitir un fallo es un tabú. Por eso, su tratamiento, un concepto escrito que resumía el caso, fue guardado, o mejor dicho, enlatado en un archivo polvoriento de la Comisaría Central. Los animadores sabían del infame tratamiento gracias a rumores. Algunos incluso conocieron al detective cuando actuó como consultor para DreamWorks, pero después de ver que su trabajo quedaría archivado y sin usar más allá de una mera inspiración opacada por los libros anteriormente mencionados, abandonó el proyecto, indignado. Tanto el productor y cofundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, como el mismísimo Steven Spielberg, habían barajado la posibilidad de usar la historia para su primera película animada dirigida a un público adulto, algo oscuro y alejado de su línea habitual. Incluso contemplaron la opción de reescribir el tratamiento para la producción de una serie live action en una de las primeras divisiones de la empresa, pero justo cuando el proyecto tomaba forma, comenzaron a llegar las amenazas. No estaba claro si venían del FBI, incómodos con que un caso no resuelto saliera a la luz, o de los mismos perpetradores del siniestro, quienes parecían más vivos que nunca. El expediente se enfocaba en una banda de ladrones, animales de verdad, no caricaturas, sino gente caracterizada con máscaras baratas de lobo, serpiente, tiburón y tarántula. Robaron bancos, joyerías, incluso un camión blindado, siempre destacados por desaparecer antes de escuchar las sirenas. Nadie quería hablar de ellos. En vez de un golpe típico, el caso ligaba al equipo con desapariciones misteriosas alrededor de ciertos puntos de la ciudad: bancos, almacenes y un antiguo parque industrial. El detalle de las máscaras surge de testimonios de los supervivientes de los atracos en cuestión, era el único indicio que los delataba, aunado a un rastro de miedo y silencio. Hasta que todo salió mal. El último golpe debía ser sencillo: un banco reconocido en el centro de Los Ángeles. El plan era perfecto. Hasta que uno de ellos, el que llevaba la máscara de lobo, disparó a una chica de 18 años identificada como Annie F. Simpson, quien resultó ser la hija de un reconocido político afincado en la gobernación del estado de California, siendo este un objetivo en la misión. El silencio fue absoluto, según testimonios, el resto del grupo lo miró. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable. Entrando en pánico, los criminales se disponían a escapar rápidamente de la escena, abandonando el cadáver de la joven. La persecución llegó a tal punto en que la pandilla se tuvo que separar para poder huir de los oficiales de policía, pero en el medio de la persecución, dos oficiales lograron acorralar y capturar al ladrón de la máscara de la serpiente. Llegado el día del interrogatorio, tanto el detective consultor como los oficiales responsables del arresto acosaron con preguntas al tipo de la máscara de serpiente, el cual era un señor llamado Franklin Michels, detalle que irónicamente complicó más la investigación gracias a la poca información registrada del sujeto. No tenía huella ni historial criminal, no era nadie.
No se sabe con exactitud qué reveló el soplón, salvo que el padre de la víctima era el verdadero objetivo de la misión. Fue así que los oficiales, tras horas de insistencia, comenzaron a escuchar atentamente y armar toda la historia que el sujeto expuso entre líneas. El ladrón había sido el jardinero de la escuela preparatoria a la que asistía la fallecida Annie, quien presuntamente mantuvo una relación secreta en la escuela con el hijo de su compañero de trabajo en el área de mantenimiento del campo de fútbol, un muchacho llamado Jackson Wolf. Era el ladrón de la máscara de lobo. Se estima que el nombre fue provincial durante la redacción de los archivos. Wolf y Annie mantenían una suerte de noviazgo a espaldas del padre de la chica, quien era un hombre extremadamente violento con su hija y con su madre. Esta última falleció en un aparente suicidio por culpa de los abusos de su marido celoso, o por lo menos eso es lo que se refleja en la autopsia de la señora. Claro que la influencia de su esposo acabaría rápidamente con cualquier sospecha. Esto hizo que la joven, quien aparentaba una imagen de chica de buenos modales y educada de manera relativamente normal, adquiriera una conducta compulsivamente descontrolada, llegando a robar algunas tiendas de conveniencia como acto de rebeldía. Incluso se involucró en el sabotaje de uno de los proyectos de su padre. Fue durante uno de esos atracos que conoció a Jackson Wolf, siendo también un pandillero que frecuentaba el crimen con tan solo 17 años de edad. Venía del bajo mundo, ubicado en las zonas más pobres y abandonadas de las afueras de California. Jackson había tenido una infancia difícil ya que sus padres murieron cuando él apenas tenía edad para recordarlos. Contaba con 4 años en el momento que su tío, un borracho estafador de la zona, lo adoptó con el fin de contar con ayuda del gobierno y pensión alimenticia, pero descuidando a su sobrino en el proceso. Como resultado, el chico adquiere con los años un comportamiento violento. Franklin resultó ser amigo y vecino del difunto padre de Wolf, por lo que comenzó a cuidar de él constantemente, abriéndole las puertas de su casa, actuando como una influencia negligente que lo encaminaba de forma más profesional en el mundo del crimen. Las cosas cambiaron cuando Wolf conoció a Annie hace 4 años. Ambos comenzaron una relación amorosa a espaldas del padre de la muchacha, quien por supuesto no consentía su romance. Tras uno de tantos encuentros casuales, Jackson le confesó a Franklin que Annie había quedado embarazada del muchacho accidentalmente, y que su tío al enterarse le corrió de la casa. Claro que Franklin, como su única figura paterna, lo recibió en su hogar con la condición de encargarse de la situación referente al bebé, concluyendo en un plan para robar un banco junto con algunos amigos de la cuadra. Posteriormente, y con el dinero obtenido, la pareja comenzaría una nueva vida lejos de Los Ángeles. Llegado el día, el padre se enteró de toda la verdad y en un ataque de ira empezó a forcejear con la joven en pleno asalto. Wolf sintió tanta rabia al ver cómo maltrataban a su novia que intentó dispararle directamente al señor, pero en un acto inconsciente, este terminó usando como escudo a la muchacha, recibiendo el disparo en la frente, matándola al instante. Tras lo ocurrido, Wolf experimentó un shock cargado de tristeza y pánico. La policía, al escuchar la historia de Franklin, ya tenía suficiente información como para definir el siguiente paso. Debían capturar a Jackson y al resto de su pandilla y, en el proceso, identificar al padre de Annie y arrestarlo por los cargos de violencia doméstica, maltrato y homicidio culposo. Pasaron 2 semanas con demasiada investigación y pocas pistas encontradas. Tanto la pandilla como el señor Foxington brillaban por su ausencia. Con una orden de allanamiento bajo el brazo, el detective y su equipo irrumpieron en la vivienda del señor, pero este hace rato que se encontraba desaparecido. Estando aún en la ostentosa casa, un oficial recibió una noticia que más que alivio, produjo una preocupación colectiva en el escuadrón. Jackson y el padre de la difunta joven habían aparecido y se encontraban en una persecución. Según el documento, Foxington estuvo oculto en un motel ubicado en los barrios bajos de la ciudad, permaneciendo bajo perfil mientras se enfriaba el caso. Solo así podría escapar de la ciudad. Durante su estadía en el motel, había sido identificado por un oficial, entrando y saliendo de su habitación con una maleta en cada mano. Al percatarse de su error, soltó el equipaje para correr lejos del lugar. El policía quedó extrañado antes de actuar al ver a Wolf detrás de Foxington. Resulta que el chico ya tenía un tiempo siguiéndole el rastro para intentar matarlo.
La persecución entre los dos vehículos y las patrullas terminó dentro de los cimientos de un centro comercial en proceso de construcción. El chico logró alcanzar al señor hasta la obra. Cuando la policía llegó rodeando el lugar, encontraron la máscara de lobo en el suelo y el cadáver ensangrentado de Foxington, con 2 disparos certeros en el pecho. También había una cinta policial cruzando la entrada, decorada con videocasetes y fotografías de los crímenes de los abusos de Annie por parte de su padre, y un mensaje rojizo y fresco en la pared: los chicos malos no cambian. Jamás se encontró un rastro directo del muchacho, desapareciendo misteriosamente, dejando atrás la escena del crimen y cumpliendo el cometido de vengar a su novia. Sin embargo, el trabajo de inteligencia dio resultados significativos, ya que el departamento logró atrapar a los demás integrantes de la pandilla, quienes usaron las máscaras de tiburón, pez y tarántula. Debido a que ni ellos, ni Franklin quisieron cooperar en la captura de Wolf, fueron todos sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de fianza. La policía silenció el caso, borró las grabaciones y guardó la evidencia infiltrada por Franklin, y la prensa nunca publicó la noticia como resultado de una conclusión tan agridulce. Fue el detective quien filtró la historia a DreamWorks, quizá creyendo que convertirla en una fábula haría menos daño a la conciencia tanto suya como la de su equipo, a modo de justicia. Dicen que si pones pausa en la escena final de la película, justo cuando el sol se pone tras la ciudad, puedes ver una figura extraña reflejada en la ventana de la guarida. No es un animal, no es un dibujo animado, es una silueta humana, con una máscara de lobo en la mano y la mirada vacía. Algunos empleados aseguran haber escuchado grabaciones originales de los actores, con líneas que nunca llegaron al montaje final. Voces susurrando desde un lugar oscuro: no cambies, chico malo. No cambies nunca. Desde entonces, nadie se atreve a buscar la carpeta original. Nadie pregunta por el caso del 94, y si alguna vez te encuentras una máscara de lobo tirada en la calle, ni se te ocurra recogerla. Dicen que los chicos malos siguen esperando su verdadero final, y que Jackson de alguna forma sigue allí afuera sin que nadie sepa qué fue de su destino o de su vida.